Supongo que la mayoría de ustedes estuvieron presentes, se bautizaron 16 personas el domingo pasado y eso es lo que prácticamente se borró todo esto de nuestras mentes cuando llegaron las noticias sobre Eduardo y sin embargo tenemos muchos motivos para darle a Dios las gracias. Ahora, en este tema que estamos terminando de los hechos, la fe, el futuro, estamos otra vez en 2 Corintios 4. Vamos a apurarnos aquí. El texto con el cual estamos detenidos es ese texto que nos dice que entre tantas cosas que Dios puede hacer para mantener nuestra esperanza, para animarnos, estimularnos a seguir adelante y no darnos por vencidos y mantener una fuertísima esperanza en relación con los hechos y las realidades en nuestras vidas, es este tema de que nos va a recompensar grandemente. Segundo de Corintios 4 es el texto, y después de dar la lista de perseguidos y atribulados y noqueados, toda la lista que conocemos, en 16 dice, por lo tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre interior, el alma, el espíritu, y el verbo aquí es presente continuo, está siendo renovado de día en día, porque lo que es, y la descripción de toda la realidad presente, lo que es cualquier realidad es momentáneo, el asunto, es algo pasajero, es algo en contraste con la eternidad breve. O sea, si tú comparas, muchas personas dicen, pero he sufrido 10 meses, ¿no? O 10 semanas, o 10 días, o 10 años, en contraste con 10,000 años, o 10 millones de años, ¿no? Es como un grano de arena, ¿no? En comparación con toda la arena, ¿no? En el mar, en alta mar, en lo profundo del mar, en todas las playas del mundo, es como si fuera un granito y nada más. El contraste aquí es incomparable y leve, ¿no? Y en contraste con los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, y en contraste con los sufrimientos de los mártires y muchos que pasaron terribles persecuciones, la mayor parte de la historia del cristianismo está lleno de todo esto. Nuestras tribulaciones son leves, ¿no? En forma comparativa con lo que han sufrido otros creyentes, aunque se nos hace que son las cosas más pesadas y las más difíciles y todo este asunto, ¿no? De cómo las personas se vuelvan en medio de cualquier lucha, dificultad o tribulación, se vuelvan totalmente egocéntricas, totalmente narcisistas en un sentido, y en vez de volverse teocéntricas, en vez de volverse personas en este sentido dispuestas a entender la realidad en todo esto, pierdan la perspectiva correcta, pierdan, incluso lo que yo voy a usar aquí, la palabra, pierdan el entendimiento de la realidad de todo esto, porque se quedan atrapadas en el tiempo, en el momento, y siempre piensan que sus luchas, sus dificultades son las más graves, las más pesadas, las peores cosas posibles, cuando esto nunca es así, nunca es así. Nuestras tribulaciones son leves, dice Pablo, porque no simplemente en forma comparativa otros han sufrido mucho más, sino en contraste con el peso de gloria que nos espera, la recompensa, que esta fórmula peso de gloria habla de todo este tema de las recompensas, que son incalculables en su valor.
no hay ninguna comparación. Aquí es imposible comparar las cosas, ¿no? Aunque vamos a tratar de hacerlo en una forma abreviada en este estudio. Ahora, en el estudio hace 8 días, hablábamos de qué sucedería si Dios nos dejara a nosotros escoger el paquete, las circunstancias, la situación en que nos encontramos desde un principio. ¿Cuántas personas, no, escogerían todo un paquete que repasamos hace 8 días, ¿no? Si nos diera a escoger la lista de ejemplos que vimos, la prosperidad económica, es lo que, ¿quién no escogería eso, no? Una tremenda herencia, no importando cómo fuéramos a recibir esta herencia. Una vocación que paga enormes cantidades de dinero, ¿no? La lista aquí de cosas en cuestiones físicas, socioeconómicas, la lista es interminable. Si fuéramos a tener la oportunidad de escoger los dones, los talentos en relación con la música, el atletismo, las ciencias, toda la lista, ¿no? Haz tu lista. O el ejemplo de escoger en relación con el poder, el liderazgo, el privilegio de mandar, de administrar, de ordenar, ya sea en la empresa, en el gobierno, en la nación, o si nos diera la opción de escoger la fama, la adulación, los reconocimientos, el club de fans, todo este paquete que repasamos, ¿no? Estaríamos más que contentos si nos dejara escoger entre esta lista de cosas. Y terminamos nuestro estudio con la contraparte. Si nos fuera a decir, pero hay otros paquetes, un paquete lleno de debilidades y limitaciones, restricciones, ¿no? Sobre lo que podríamos lograr en esta vida. Un paquete lleno de enfermedades de todo tipo. Y dimos la ilustración de las personas que sufren de alguna discapacidad, parálisis, cojera, ceguera, y comentábamos algunos ejemplos de exactamente este punto en la Biblia. Increíble, ¿no? Cómo estas personas, aquel hombre tirado a los 38 años, en Bethesda, ahora a la luz de la eternidad de sus 38 años, le parecen como si no fueran nada, ¿no? Como si fueran la cosa más ligera, ¿no? En contraste con, ya lleva 2000 años en el cielo, este hombre, y en la lista de paquetes, ¿no? Una lista de pérdidas, posesiones, recursos, seres queridos, tu pareja, tus hijos, tus padres, la lista de pérdidas, ¿no? Que nunca termina en esta vida, es una tras otra, hasta llegar a la hora final, en donde todos sus inconversos van a sufrir la pérdida de sus almas, la pérdida final, o en el paquete de la persecución, la oposición, que todos nosotros tenemos que enfrentar en algún sentido, en alguna medida, ¿no? Este paquete de la persecución, si tuviéramos la oportunidad de escoger, no escogeríamos ninguna de estas cosas. Y cuando estas cosas nos sobrevienen, ¿cómo lo estoy diciendo? Nos llegan, pero algo que no esperábamos, ¿no? Nos llegan como como cosas inesperadas, como cosas que no pensábamos ni nos imaginábamos que pudieran suceder a nosotros. Comenzamos todos nosotros a hacer las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta desgracia, esta pérdida?
esta aflicción, esta enfermedad, esta prueba? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi pareja? Y las preguntas son siempre las mismas, ¿no? Todo el mundo quiere saber el porqué de estas cosas y, y no entiendan que son cosas ordenadas por Dios, ¿no? Las preguntas de esta índole son espirituales y sus respuestas también son espirituales. Y presuponen estas preguntas que Dios existe, que vivimos en un mundo ordenado, gobernado por su creador, que por medio de su poder, su palabra, su providencia, su soberanía, ese Dios está llevando a cabo su plan, sus propósitos. Resulta que estas cosas son una parte del plan de Dios para nuestras vidas, ese plan de Dios que nosotros no lo hicimos, ¿no? En donde no nos dio voz, ni voto, ni opción alguna, menos de escoger el paquete incluido en su plan. Y en ese plan, ¿se acuerdan? Siempre hay sorpresas, siempre hay cosas que tú y yo jamás habríamos escogido estas cosas. Y el punto sigue siendo que si en verdad somos creyentes, en teoría creemos todo esto, entendemos que no somos víctimas, que no existe tal cosa como la suerte, el destino ciego, la fortuna, nada de esto, que no vivimos en medio del caos, sino en un mundo ordenado por Dios, ¿no? Vivimos y lo que siempre quisiéramos saber con este paquete de cosas es su porqué, la razón, ¿no? El motivo. ¿Cuál es el significado de estas cosas difíciles que me están pasando, ¿no? Que no me gustan? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través de todo esto? Y en la gran mayoría de los casos somos tan egoístas y tan egocéntricas, que pensamos que hemos de vivir libres de estas cosas. Y es nuestro ego, es nuestro yo, es nuestra soberbia lo que nos hace creer que no deberíamos haber experimentado tal o cual prueba, que no deberíamos haber sufrido tal o cual pérdida, que lo que nos ha sucedido es injusto, no es correcto, como si alguien se equivocó, ¿no? Como si Dios se equivocara. Así, 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 ¿no? Que Dios no nos está tratando bien. Y en síntesis, la victimización que siempre estamos atacando, ¿no? En donde pensamos que Dios nos debe alguna explicación. Y en ese sentido, ¿no? Lo que vemos en alguna medida con Job, todo este paquete, ¿no? Y ese es el gran valor del libro de Job. Cuando nosotros que entendemos lo que Job no entendía, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Si lo entendiéramos, si supiéramos, cuánto más si Dios nos dejara ver el desenlace final de todo esto, ¿no? Lo que vimos al principio de estos estudios, lo que dice Eclesiastés, Dios nos oculta el desenlace final de todo esto en un sentido. No nos deja saber lo que va a pasar puede ser con nuestra enfermedad, con nuestra situación económica, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. No nos deja saber, no nos permite ver el desenlace de todo esto, porque si supiéramos, entonces andaríamos por vista y no por medio de la fe. No habría ninguna prueba de fe, no aprenderíamos nada. No es como cuando tú ves una película o un partido de X deporte y sabes cómo terminó, no estás viéndonos, supongamos el Señor de los Anillos, ¿no? Son 3 películas, en realidad son 3 partes de una sola historia. Y una vez que hayas visto el fin,
cómo termina la película, cómo termina la alegoría. Entonces todo lo demás, al verlo, al volver a verlo, ¿no? Ya no tiene el misterio, ya no hay ansiedad, ya no estás dudando, ya no estás preguntando cómo saldrán de esto, ya sabes cómo terminará el asunto. El asunto terminará según Dios bien. Eso es todo lo que nos dice, que todo terminará bien. Y esto es el tema que hemos estado viendo. Nuestra esperanza nos asegura de esto, de que las cosas terminarán muchísimo mejor de lo que pensamos en un momento dado. Y ahora vamos a, en el tiempo que nos resta, vamos a tomar este tema y lo vamos a comentar usando una ilustración, otra ilustración, ¿no? Incluso este tema, probablemente una parte de este tema lo vamos a ver el próximo domingo. Y vamos a hablar de la muerte de Cristo, si Dios quiere, pero este tema que vamos a introducir aquí es otra de estas ilustraciones, ¿no? Que son de ayuda. Ahora buscan en el libro de Job vamos a leer una lista de textos y vamos a introducir este tema que a veces vamos al libro de Job, a su capítulo 25, ¿no? Este tema se llama a veces la teología del gusano, ¿no? Aunque no es propiamente lo que estas palabras significan, ¿no? No es en realidad teología, es una palabra técnica que habla del estudio de Dios. O se usa a veces como simplemente como la palabra teología como sinónima para decir el estudio de algo, ¿no? Pero lo que vamos a ver aquí es una parte de este asunto en Job 25 estamos, ¿no? De cómo la palabra de Dios. Algunos de ustedes se acuerdan, este tema lo hemos visto en relación con la crítica divina, en relación con la forma en que la crítica divina, la crítica en sí simplemente dice que nos quedamos cortos, ¿no? Es un veredicto, es un juicio que afirma, que declara que nos quedamos cortos, que no alcanzamos la meta, que hemos fallado, que no estamos cumpliendo con la regla, con la norma. Y la regla, la norma, la meta puede ser algo humano o divino. Te quedas corto, ¿no? Al no cumplir. Ahora, esta ilustración comienza con lo que estamos diciendo. Porque la persona que nos ha criticado más, que nos ha señalado, ¿no? En forma directa en relación con toda una lista de fallas en cuanto a su santa ley, es Dios. Esa es la norma. Su santa ley que exige amor y en forma continua, constante, amor para con Dios y para con el prójimo, cada día, cada hora, cada momento, y al no cumplir estamos pecando, estamos fallando, nos quedamos cortos, ¿no? No estamos cumpliendo. Y Dios usa una larga lista de ilustraciones en su palabra para señalar esto. No nos gusta cuando escuchamos esas palabras, no nos no es agradable, no es placentero escuchar. O sea, nuestra reacción ante la crítica de quien sea es normalmente de ponernos a la defensiva, de enojarnos, de reaccionar criticando y atacando. No nos gusta el mensaje, entonces vamos a atacar al mensajero. Eso sucede
todos los días, sucede cada domingo en la iglesia. Y reaccionamos en forma negativa ante cualquier persona que se atreva a señalar nuestro pecado, nuestra falla, nuestra desobediencia, nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Haz tu lista, no nos gusta. Y en el contexto de este tema, lo que encontramos en la Biblia es que Dios nos describe con palabras espantosas, ¿no? Como pecadores, esa es la palabra genérica más común, pero como corruptos, como rebeldes, como perdidos, la lista la conocemos, como personas deshechas, como personas reprobadas, condenadas. En el ministerio público de Cristo, estos términos, hijos del diablo, serpientes, bestias brutas, en el ministerio de Cristo, puercos, perros, ¿no? Serpientes, necios, ciegos, culpables, dignos, de juicio, merecedores de la ira. En términos de Pablo, hay una lista espantosa de palabras, vasos, ¿no? De ira, vasos de vergüenza, y las ilustraciones en los milagros de Cristo de personas ciegas, cojas, paralíticas, mudas, sordas, personas que no pueden ver, ni no pueden escuchar, ni entender. Y luego en la lista de enfermedades, la lepra, ¿no? Personas leprosas con una enfermedad no curable. La lista es interminable de ilustraciones gráficas que describan nuestra condición por naturaleza. O sea, es decir, antes de ser convertidos, antes de ser regenerados, antes de tener el milagro y la gracia de Dios obrando en nosotros, somos, en las palabras que acabamos de resumir, ¿no? Personas que estas palabras describen, son descripciones de nosotros, ¿no? Esta fórmula de Pablo, aborrecedores, aborreciéndonos los unos a los otros y aborrecibles ante los ojos de Dios. Y muchísimas personas cuando escuchan las palabras críticas de quien sea, ¿no? Esta fórmula también la conocemos. Son personas que tan solo se sienten lastimadas, pero nunca son ayudadas por esto, ¿no? Tan solo ofendidas y nunca mejoradas. Tan solo se inquietan estas personas, pero nunca cambian nada. Tan solo se llenan de más soberbia en vez de humillarse. Tan solo se enojan, ¿no? No son enseñadas, no son humilladas, no son cambiadas, sino tan solo enojadas. Esto lo vemos en un contexto con la predicación del verdadero evangelio, el escándalo de la cruz, incluso ofende, escandaliza, provoca esta reacción en quien sea. Y las personas se ponen a la defensiva, se sientan frustradas, enojadas, pero nunca se ponen a examinar, ¿no? Nunca son cambiadas, nunca son transformadas. Los inconversos, ¿no? Permanecen igual de principio a fin. Y en el caso de los creyentes, el asunto es totalmente distinto. Porque los creyentes llegamos a entender que lo que Dios está diciendo acerca de nosotros es la verdad. Y por más que nos sea difícil, ¿no? Enfrentarnos con estos hechos, con esta realidad, con la crítica divina, ¿no? En el momento de arrepentirnos, nos ponemos de acuerdo con Dios y dejamos de defendernos, dejamos de sentirnos ofendidos, dejamos de
de reaccionar en contra del mensaje o en contra de los mensajeros, ¿no? Si somos creyentes, estamos de acuerdo con todo lo que Dios dice en contra de nosotros, acerca de nosotros. Todo lo que dice sobre nuestros pecados, nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra falta de méritos, nuestra necesidad de salvación, de gracia. Nos ponemos de acuerdo con el juicio divino acerca de todos nuestros logros, nuestras obras, nuestra justicia, y nos damos cuenta de que sin Cristo, sin su obra, sin su gracia, sin su salvación, estamos perdidos. Y esto nos conduce a depender el 100% de Cristo, de su vida perfecta, de su muerte, de su obra, y damos la bienvenida a esta crítica divina, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida cristiana esto no deja de ser una realidad, porque nos quedamos tan lejos de la semejanza, de la imagen de Cristo. A lo largo de nuestra peregrinación a través de este mundo, es tan solo en algunos aspectos de nuestro carácter, en algunos detalles en relación con nuestra personalidad, que somos transformados y cambiados, no en forma perfecta, y sin embargo es una realidad, y comenzamos a entender, ¿no? Cada vez más cómo la crítica divina es la mejor cosa, ¿no?, que pudiéramos recibir. Porque con la crítica divina Dios nos está conduciendo, ¿no?, a ver en el espejo, ¿no?, la persona que somos y qué tan lejos estamos de lo que Él quiere que seamos, ¿no? Y este proceso nunca termina. Ahora, a la luz de lo anterior, viene este tema de lo que algunos llaman la teología del gusano, ¿no? Ahora vamos a repasar algunos textos y vamos a hacer una aplicación de esto en el tiempo que nos reste. Estamos en Job 25, ya lo tienen. Y aquí viene este comentario, no es necesario, esto es verdad, no es necesario meternos en el argumento que estaba usando, ni nada más, salvo esta descripción, ¿no? Dice, la gran pregunta, ¿cómo pues se justificará el hombre con Dios? En el versículo 4, tenemos el libro de Juan Gill sobre la justificación por la fe, y este texto está en la portada del libro. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios, no? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Y aquí ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, y aquí viene la teología, ¿no? Coloquialmente estamos usando la palabra teología, cuanto menos el hombre que es un gusano. Y el Hijo del Hombre también. Si lo tomamos esta frase, Hijo del Hombre, como una referencia a Cristo, y esto se puede hacer, es no tan solo el hombre en su condición caída, perdida, no, la descripción es de un gusanito, un gusano, sino en el paralelismo aquí, vean, el Hijo del Hombre, vean, vamos al libro de los Salmos, a su capítulo 22, Cristo mismo se identifica con esta palabra, ¿no? En el Salmo 22, vean el texto, ¿no? Esto es uno de los salmos mesiánicos en varios puntos, en donde hay una lista de cosas en relación con nuestro Señor Jesús en forma profética, ¿no? Y no nos interesa el contexto. La primera frase, Dios mío, ¿por qué me has... Y nuestra versión en español, en el Nuevo Testamento del griego, la traducción es,
desamparado. Pero Cristo estaba citando este texto en la cruz del Calvario. ¿Por qué me has dejado? ¿No? 22:1. Entonces, para eso demuestra que hay una serie, perdón, una serie de elementos aquí en relación con Cristo. Y luego dice en el versículo 6, es un contraste que no vamos a discutir aquí, hablando de sí mismo, son palabras, vamos a ponerlas ahora en la boca de nuestro Señor Jesús. Yo soy gusano y no hombre, ¿no? Oprobio de los hombres, desecho del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen de mí, ¿no? Estiran los labios, manean la cabeza diciendo, y esto es lo que pasó cuando Cristo estaba colgado en la cruz. Confiaba en Jehová, ¿no? Entonces que Jehová es, es el que lo tiene que librar. Sálvale pues, que en él se complacía, ¿no? Estaban mofándose de Cristo citando este texto cuando él estaba colgado a la cruz del Calvario. Y otra vez estoy luchando con mi garganta. No es COVID, ¿no? Es gripa. Pero vuelvan a ver en el versículo 6 la descripción del gusano. Yo soy gusano y no hombre. Ahora, hay un gran punto en este texto que acabamos de leer, porque Cristo estaba asumiendo nuestro papel, se estaba identificando con nosotros, como lo dice el texto en Job, el hijo del hombre, gusano, y estaba siendo tratado como el más bajo, ¿no? Si podríamos pasar media hora, no lo vamos a hacer. Si tú te pones a pensar en un gusanito, ¿no? En un gusano. Un gusano, ¿no? Es uno de estos animalitos, estoy usando la palabra animal, probablemente de manera incorrecta, ¿no? El más bajo, insignificante, repugnante criatura que conocemos en algún sentido, ¿no? Estos gusanitos son así, son criaturas insignificantes, ¿no? No pensamos ni por un segundo que pueden tener algún valor, aunque en el ecosistema, y no nos vamos a meter en nada de esto, cumplan un gran propósito, múltiples propósitos incluso, ¿no? O sea, son comida para los pajaritos desde un principio y para otros animales y otros incluso insectos, ¿no? Y comienzan su vida como insectos. No vamos a discutir nada de esto, pero son de estos los más insignificantes, y yo uso la palabra repugnante, criaturas, ¿no? Dan asco. Y estas descripciones en la Biblia en relación con la putrefacción del cuerpo, ¿no? Hay una lista de referencias al cuerpo siendo consumido por gusanitos. Hay una lista de enfermedades en donde aparecen gusanitos, ¿no? En la herida, en la piel, o puede ser por dentro, en los órganos del cuerpo. Es algo feo, ¿no? Repugnante, que de inmediato, ¿no? Yo entiendo que hay algunas culturas, ven cómo estoy guardando mi lengua, cómo estoy ejerciendo dominio propio aquí al no hablar en contra de estas personas que les gustan la sopa llena de gusanitos. No voy a decir nada en contra de estas personas, salvo lo que acabo de decir. Pero en la ilustración que estamos viendo aquí, el
el punto es tremendo. Aplicar esa palabra gusano, ¿no? A un ser humano. O sea, eh, un gusanito es algo indigno de nuestra atención. Es algo indigno de nuestro interés en algún sentido, ¿no? Aunque entendemos que la mariposa, y aquí vienen de inmediato, ya saben ustedes hacia dónde va esta ilustración, ¿no? El hecho de que estos gusanitos, este, se me está escapando la palabra, este, se llaman, perdónenme, ya, ustedes saben cuál es la palabra que estoy buscando. Se conviertan, al pasar por un proceso de muerte y resurrección, se conviertan en mariposas, ¿no? Se mete el gusanito en su capullo, en su tumba, y es un tema biológico que refuta por completo la teoría de la evolución, porque hay dos códigos genéticos que trae el gusanito desde un principio y de los desechos de su cuerpo. El segundo código genético que se activa en su tumba usa los desechos del cuerpo del gusanito para tomar ahí los ingredientes básicos para transformar la metamorfosis, la palabra que describe lo que va a suceder a los seres humanos, ¿no? Es una descripción ilustrativa de lo que nos va a suceder en la resurrección de nuestros cuerpos. Pero antes de que esto suceda, somos gusanitos. Y yo voy a usar la palabra, son animalitos, despreciados, ¿no? Menospreciados. Y la lista de textos que hablan en esta forma es muy interesante. Acabamos de ver en el libro de Job, los seres humanos en su condición caída, la descripción, gusanos, ¿no? Nuestro Señor Jesús, identificándose con nosotros, asumió, ¿no?, la misma palabra descriptiva para hablar de sí mismo como un gusanito, como una criatura insignificante, entre los más bajos, ¿no?, repugnantes criaturas. Estaba en su humillación, ¿no?, llegando a ese extremo en su identificación con nosotros. Ahora estamos en el libro de los Salmos, vamos al Salmo 113, tenemos que apurarnos. No vamos a ir más allá de este punto, ¿no? El Salmo 113, buscan el texto aquí que es otra ilustración espantosa, como vamos a ver un momento en el Nuevo Testamento, el uso de este término, en el Salmo 113, por favor, y una descripción de Dios humillándose, ¿no? En el versículo 6, se humilla para mirar hasta desde el cielo, ¿no?, hasta la tierra, ¿no? Se humilla Dios. Y esa es entre tantos textos que hablan de la distancia entre el Creador y las criaturas, ¿no? Y nosotros, Dios nos está comparando con las criaturas las más bajas y gusanos, gusanitos. Y luego dice lo que Dios hace con estos gusanitos. ¿Ven lo que dice? Él levanta del polvo al pobre, son descripciones gráficas, y al necesitado, menesteroso, en nuestra versión antigua. ¿Ven lo que dice? Alza a estas personas, levanta a estas personas necesitadas del estiércol. Y es muy común encontrar a estos gusanitos en medio del excremento de otros animales, ¿no? En medio del estiércol, ahí están, ahí viven estos gusanitos.
Y el texto describe lo que Dios hace con nosotros en estos términos: del polvo y del estiércol. Nos hace sentar con los príncipes, dice en el versículo 8, ¿no? Con los príncipes de su pueblo somos, ¿no?, levantados. Increíble la descripción. El contraste es espantoso, ¿no? De tomar un gusanito, levantarlo del estiércol en que se encuentra y sentar a esta persona por un trono, ¿no? Sentar a esta persona a un lado de príncipes, ¿no? De la gente más importante, príncipes de su pueblo, así lo dice, ¿no? Es más de lo mismo, ¿no? En una traducción, creo que la 60, dice que saca a estas personas del muladar, saca a estas personas. Esta palabra muladar, que habla del lugar en donde echan tanto basura como en las aguas negras y excremento, ¿no? Toda la suciedad, saca a estas personas, ¿no?, como gusanitos rescatadas, ¿no? O rescatados, hombres y mujeres rescatados. Y espantoso la ilustración. Ahora vean, ahora vamos al Nuevo Testamento y vean en 1 Corintios 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? No hemos dejado nuestro tema. No hemos dejado, ¿no? Es este tema de los hechos y la fe, la oración, la esperanza que tenemos, ¿no? Ahora vamos a 1 Corintios 1, en donde tenemos Pablo agarrando este mismo hilo, pero haciéndolo con una fórmula muy conocida aquí. 1 Corintios, todavía estoy buscándolo, su primer capítulo. Y ahora vamos a dar lectura a este texto. En el contexto, predicamos no como lo esperaban los judíos, ¿no? Que pedían señales, ni los griegos que buscaban sabiduría. Predicamos a Cristo crucificado. Y esto es la cosa más vil en aquel entonces. Esto se convirtió en el escándalo más grande a lo largo de los primeros siglos del cristianismo y hasta el día de hoy entre los judíos. Pero en aquel entonces crucificar a una persona, ¿no? La peor forma para morir. Tan solo una lista de personas culpables de pecados extraordinarios podrían morir en una cruz. Pero predicamos a Cristo crucificado, el escándalo de la cruz. Para los judíos tropezadero, para los gentiles eso es pura locura, ¿no? Eso sería como decir que un criminal vil, culpable de los peores pecados posibles, fuera en realidad el Mesías, el Salvador, el Señor, ¿no? Pero a los llamados judíos y griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque ahora viene esta tremenda descripción. Lo tachaban de loco, ¿no? Todo esto, los griegos, pero lo loco de Dios, lo que al mundo le parece como locura, es más sabio que los hombres. Y lo que les parecía, ¿no?, a los judíos como lo más débil de lo más débil, ¿no? La peor forma de debilidad, de morir en manos de los romanos crucificado. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice. Es una fórmula de contraste y comparación. Y esto es el prefacio a lo que nos interesa aquí en el versículo 26. Mirad, hermanos, vuestro llamamiento y la lista. No sois muchos sabios, según la carne. No.
No sois muchos poderosos y cada vez es la misma fórmula según la carne es en base a algún criterio externo humano físico, ¿no? O carnal, así lo voy a decir. No son muchos poderosos, no son muchos sabios, no son muchos nobles, no. En aquel entonces y hasta el día de hoy, la muchedumbre de creyentes no son de esa clase de personas. Antes, por lo contrario, lo necio del mundo, y la descripción es lo que nos interesa. Nosotros somos los gusanitos necios del mundo, pero son los que Dios escogió, ¿no? Para avergonzar a los sabios, dice. Y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los que se creen fuertes, ¿no? O a los que son fuertes. Y ahora vienen más palabras. Y lo vil del mundo, ahí está el gusanito, menospreciado, ¿no? Lo vil, el gusanito vil y menospreciado, así lo estoy metiendo de por medio la palabra gusano, ¿no? Escogió Dios. Y lo que no es para deshacer, en términos humanos, deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, ¿no? Y esto es la forma más humillante posible para explicar la teología del gusanito, ¿no? Del gusano. Y luego, entre paréntesis, ¿no? Este versículo 30 es uno de los más citados, no puedo cortar la lectura sin leerlo, ¿no? Dice más de Dios, Él es Dios, sois vosotros en Cristo, la unión espiritual con Cristo, y la lista de que Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. O sea, esta sabiduría es sabiduría espiritual. Es la persona que llega a percatarse de su necesidad de salvación, de su necesidad de Dios, de su necesidad de perdón, de su necesidad de ser cambiado y transformado por Dios. Es un gran paquete esta sabiduría espiritual y Dios es el que nos otorga a nosotros los gusanitos que somos esta sabiduría y luego nos explica cómo somos perdonados por la justificación, la obra perfecta de Cristo acreditada a nosotros, pero para lograr esta obra Cristo se convirtió en un gusano, en su encarnación incluso en un sentido, cuanto más en la cruz del Calvario. Y el medio de perdón, el medio de transformación, santificación, y encapsulándolo todo el asunto, encapsulándose todo el asunto en la palabra redención, ¿no? Que es una palabra teológica técnica que habla del precio que fue pagado para rescatarnos, para que, como está escrito, el que se gloría en la versión antigua, gloríese en el Señor. Si has de jactarse, hay que jactarnos tan solo en el Señor. Pero el tema sigue siendo que Dios hizo todo esto para deshacer, ¿no?, a todos los soberbios, a todos los egoístas, a todos los egocéntricos, a todos los que son amadores de sí mismos y nadie más. El Evangelio deshace, es todo puesto de cabeza. Estas personas son destinadas a ser las personas en quienes cuerpos y almas se va a cumplir la sentencia de que el gusano de ellos no va a morir en el horno de fuego, en el lago de fuego, donde van a caer en el infierno. La misma ilustración se usa, es una tremenda verdad aquí en el paralelismo. Estas personas serán eternamente como gusanos, pero que no pueden dejar de existir, ¿no?, siendo atormentadas para siempre. Increíble el paralelismo. Pero ahora vamos más lejos, ¿no? Porque al hablar así, ¿no?,
de los que resultan ser los escogidos de Dios para salvación. Eso es lo que el texto dice, nos escogió. ¿Quiénes fueron los escogidos? Estos que toman su lugar como los gusanos, ¿no? Que son. Ahora vamos a 1 Corintios 4. Aquí estamos leyendo en el primer capítulo. Ahora vamos al capítulo 4 de esta misma epístola. Y hay que terminar con este contraste. El contraste, ¿no? Es este. Al mismo tiempo que la descripción de nuestra raza caída es en estos términos, gusanos, y la descripción de los creyentes antes de ser convertidos, somos los viles del mundo, ¿no? Los menospreciados del mundo. Y esto es el tema incluso no puedo dejar de decirlo, de los espejos, viéndonos en el espejo. Luego, en el espejo de la palabra de Dios. Luego termina nuestro tema aquí el día de hoy con este texto. ¿Ya lo tienen? Estamos ahora en 1 Corintios 4. Y Pablo está otra vez con una tremenda lista de cosas, ¿no? Y dice, ¿ya lo tienen? Que andaban con hambre en 11, con sed, en aquel entonces, ¿no? Desnudos, ¿qué es esto? Mal vestidos, ¿no? Heridos de golpes, dice. Las palabras aquí son parece ser una persona en una condición de calle, lo que esta frase que usan en español es increíble, ¿no? Dice, no, personas en condición, la condición de calle, y aquí viene nuestra versión antigua, andamos vagabundos, dice, es la versión antigua. 1 Corintios 4:11, pero ahora, ¿quiénes son estas personas? Estos son Pablo, el gran apóstol Pablo, el mejor creyente de toda la historia, y sus ayudantes, ¿no? Sus colaboradores, ¿no? Co-ministros, consiervos, haz tu lista de palabras, como vagabundos andaban, trabajando con sus manos, ¿no? En el versículo 12, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos, ¿no? En cuanto a la persecución anticristiana, esto es otro gran tema de paso, somos pacifistas, a condición de que no estén violando nuestros derechos legales como ciudadanos de cualquier país, porque el mismo Pablo apelaba a su ciudadanía romana para defenderse de estos abusos. Pero en otro contexto, totalmente pacifistas, somos blasfemados y rogamos. Y ahora viene nuestro tema. Y hemos venido a ser como, y la versión antigua usa esta palabra H-E-Z, la hez del mundo. No sé si lo estoy pronunciando bien. La escoria del mundo en las versiones modernas, ¿no? Y luego se agrega otra palabra, el desecho de todos, hasta ahora. Desecho de todos, dice, ¿no? Y es un gran tema, porque es el mismo tema, de cómo ahora como creyentes, en este caso los más destacados creyentes de la historia del cristianismo, fueron tratados de esta manera por el mundo inconverso, incrédulo, tratados como
la escoria de la tierra. Esta fórmula, desecho de todo, es una palabra técnica, se traduce en muchas versiones basura, como la basura, ¿no? Como la basura del mundo, como, como si estuvieran ahí viviendo en medio de un basurero, habiendo sido desechados, ¿no? Depositados en ese lugar como el único lugar adecuado para personas así, peor que vagabundos entonces, como lo dice el otro texto, sino como pura basura, ¿no? Sí, esto es así. Hay un sentido en que esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Lo único que vemos en cuanto a la diferencia aquí es que no nos pueden agarrar y echar a un basurero, no nos pueden expulsar como vagabundos, ¿no? De la sociedad, no nos pueden encarcelar, no nos pueden maltratar como en aquel entonces, por lo menos físicamente no, no pueden golpearnos, ¿no? Como lo dicen, no pueden negarnos el derecho de vivir y comer y vestirnos y vivir una vida digna en algún sentido de un ser humano, pero nos tachan de gusanos. De eso se trata, la teología del gusano, ¿no? Ahora, el tiempo no nos permite avanzar más, salvo para decir esto, ¿no? ¿Te ofende todo este lenguaje? ¿Te escandaliza? ¿No? ¿Creyente? Te pregunto, ¿te sientes como indignado? Pero hay que entenderlo. ¿Quién es el que nos identifica desde un principio como estos gusanitos que somos? Es Dios, ¿no? Pero luego, y el mismo Dios que permite que seamos tratados así por el mundo inconverso. Pero luego, este mismo Dios dice, no, pero ustedes que en Primera de Corintios, en su primer capítulo, no son más que el desecho del mundo, ¿no? Ahora, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, ¿no? Cada palabra, podríamos detenernos, no lo vamos a hacer, el tiempo no lo permite. Pueblo adquirido, comprado, ¿no? Por la sangre de Cristo, a eso se refiere. Ustedes que en otro tiempo, ¿no? No erais el pueblo de Dios, ahora sois el pueblo de Dios, ¿no? Y ustedes que no habían alcanzado antes misericordia, ahora sí habéis alcanzado misericordia. Estoy leyendo en 1 de Pedro 2, en los versículos 9 y 10. Y luego dice, pueblo santo, ¿no? Pueblo adquirido, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No, y esto es el tema de nuestra identidad, la cual está oculta ante los ojos de este mundo, ¿no? Que no quiere entender, que no quiere reconocer, tal como la verdadera identidad de nuestro Señor Jesús. Los judíos le tachaban de gusanito, hasta en la cruz del Calvario lo echaban en su cara, no entendiendo la realidad ni la verdad acerca de su identidad. Entonces, no debe sorprender a nadie en un contexto cristiano, a ninguno de nosotros, que nos tratan de igual manera, ¿no?
que nos vean como estos gusanitos, ¿no? Y hay que terminar, pero escuchen cómo lo estamos viendo ahora, ¿no? De gusanos en medio del estiércol, alzados entre príncipes. Lo vimos en el Salmo 113, ¿no? De los menospreciados hasta los más destacados del universo. Es lo que los textos dicen, ¿no? Por lo tanto, bienvenido, ¿no? Podemos dar la bienvenida, podemos decir a esta descripción, a la palabra gusanito, bienvenido, ¿no? Y hay que levantarte en la mañana temprano y recordarte de lo que acabamos de escuchar, de que tú y yo somos esos gusanitos, ¿no? Esto es la fórmula comparativa en la crítica divina, la descripción, ¿no? de lo que somos en nosotros mismos y por gusanitos como nosotros. Este himno, ¿no? Es una tremenda controversia sobre este himno. El himno trae esta frase en inglés: Would he devote that sacred head for such a worm as I? ¿Entregaría su cabeza sagrada para rescatar a un gusano como, como yo, como, como mí, como yo? Yo soy ese gusanito y Cristo se entregó y se identificó, ¿no? en su obra salvadora, se hizo uno con nosotros. Ya lo vimos en el Salmo 22. Yo soy ese gusano, ¿no? Yo soy la persona digna de este trato. Y él recibió algo peor de lo que pasa a los gusanos para salvarnos a nosotros. Esto es el cristianismo verdadero. No hay otro, ¿no? No hay otro cristianismo. En este sentido, en un sentido, la teología verdadera comienza con el estudio de los gusanos. Veremos algo sobre esto el domingo. Termino antes de apagar la transmisión con un detalle que no señalábamos, ¿no? El diablo cree muchísimo en esta teología de los gusanos. Él cree que nosotros somos los gusanitos que vivimos en el planeta de los simios. Y por eso se escandalizó tanto cuando le fue dado a entender que un miembro de esta raza de gusanos tomaría su lugar en el cielo. Hablando de nuestro Señor Jesús en su exaltación, ¿no? No entendía el diablo nada sobre el misterio de la encarnación. Tan solo sabía que un gusanito llegará aquí a quitarme de todo el trono que estoy ocupando ahora y la autoridad que tengo. Sí. Esto también, ¿no? El diablo no pensaba que Dios sería capaz de rescatar a ninguno de estos gusanitos, que son, para él nuestra raza es una raza de gusanos, es lo que somos ante los ojos del diablo y sus ángeles.
pero las cosas no son como parecen ser. Buenas noches.